Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta revisión del ciclo de manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas y el día de hoy puntualmente vamos a hablar sobre una patología que es el lupus eritematoso sistémico. Patología pues muy frecuente en nuestro medio. La mayoría de personas tienen una afinidad por las enfermedades inmunológicas y el lupus eritematoso sistémico particularmente es una patología que tiene gran variedad de manifestaciones en los distintos órganos. Entonces aquí vamos a abordar las manifestaciones neurológicas. Cuando hablamos de lupus, casi siempre pensamos en las manifestaciones cutáneas, cardiopulmonares o renales de la enfermedad, como el eritema malar, el rash, en las áreas expuestas al sol o la fotosensibilidad, síntomas constitucionales como pérdida de peso, fatiga, cambios de artropatía, fenómeno de Raynaud, las serositis, fenómenos de vasculitis, de nefritis lúpica, pero no siempre pensamos en las manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas de la enfermedad. Entonces vamos a hacer un abordaje inicial sobre la fisiopatología de ella y pues las distintas manifestaciones que vamos a tener presentes. El lupus es una enfermedad autoinmune multiorgánica, como ya lo veíamos en la gráfica. Generalmente no es muy amplio el recuento histórico que siempre pues, nos gusta mostrar sobre las patologías, pero en el siglo XIX se empezaron a presentar las primeras descripciones del compromiso a nivel del sistema nervioso, pero central, no tanto periférico. Hacia 1945, por David Daly, se dio una descripción de las distintas manifestaciones neurológicas y se concluyó que esta era una patología que generaba compromiso vascular, principalmente dado por enfermedad cerebrovascular. Luego, en el 99, el Colegio Americano de Reumatología definió los criterios diagnósticos del compromiso por lupus en sistema nervioso y los subclasificó en compromiso de sistema central y periférico y se han incluido dichas manifestaciones neurológicas como criterios de actividad lúpica. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen en la patogénesis del lupus? Son múltiples factores, tanto factores genéticos como medioambientales, exposiciones a algunos tipos de virus, pero generalmente pues es un proceso que está mediado por autoanticuerpos y procesos de alteración de la regulación inflamatoria de las células T y de citoquinas proinflamatorias. Toda esta activación inmunológica va a producir un proceso de compromiso multiorgánico que va a comprometer tanto los distintos órganos cardiopulmonares y la piel como el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, este es un artículo pues muy reciente que les recomiendo que lo revisen. Se llama La neurología del lupus. Es un artículo que es publicado en marzo del presente año, donde se reúnen todas las características de la patogénesis de esta enfermedad. Y ellos dividen la patogénesis en dos grupos principales, en una patogénesis isquémica y en otra inflamatoria. La isquémica está mediada por autoanticuerpos y complejos de complemento que por un mecanismo de trombótico o protrombótico van a generar macro y microtrombosis. Esto genera la activación del complemento y genera un daño microvascular. Y es lo que nos lleva por este mecanismo isquémico y de autoanticuerpos o mediado por autoanticuerpos y fenómenos trombóticos a la generación de manifestaciones focales, como por ejemplo eventos cerebrovasculares, y manifestaciones difusas, como el daño microvascular que va a conllevar a trastornos cognitivos. De otro lado está la fisiopatología inflamatoria, que también está mediada por autoanticuerpos, pero en este caso anticuerpos antineuronales, que van a producir un proceso de mediación por citoquinas proinflamatorias y de activación de la microglía y también pues de algunas cascadas del complemento, y esto lo que va a hacer o va a conllevar es que se aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que haya fenómenos de muerte neuronal o apoptóticos, que se formen complejos inmunológicos y activación de la glía, que se alteren los fenómenos de activación sináptica, y es lo que por una vía inflamatoria va a llevar a otras manifestaciones como las convulsiones, la psicosis y algunos cambios también cognitivos. Entonces vemos pues estas dos vías de presentación. Dentro de los criterios del lupus que se han ido actualizando a lo largo de los años, pues dividen las manifestaciones en manifestaciones cutáneas, en artritis, serositis, compromiso renal, compromiso hematológico e inmunitario ya mediado por los anticuerpos. Pero en este caso lo que nos va a dar pues como relevancia es que para este año, para la actualización del 97, se incluían dentro de trastornos neurológicos convulsiones,
sin que sea explicada por una causa diferente en el paciente, es decir, tengo un paciente que tiene lupus o sospecho que tiene lupus, convulsionó, pero ya descarté que tenga hipoglicemia, que tenga una hiponatremia o un trastorno metabólico, y episodios de psicosis, que es muy frecuente en estos pacientes, aclarando que existen algunos fármacos como los esteroides que los pacientes con lupus usan en amplia cantidad, o también la predisposición a alteraciones metabólicas como uremia o acidosis metabólicas que pueden conducir a psicosis. Si yo excluyo estas causas sintomáticas agudas y mi paciente tiene lupus y presenta convulsiones o psicosis, pues podría atribuirlo como un criterio dentro de la clasificación del lupus. Dentro de las distintas manifestaciones sistémicas de la enfermedad, hay síntomas generales como astenia, fiebre y pérdida de peso que ocupan el 90%, y puntualmente la afectación neuropsiquiátrica, que incluye deterioro cognitivo, depresión, psicosis, convulsiones, ataque cerebrovascular, fenómenos de desmielinización o de neuropatía periférica, tiene una frecuencia de presentación del 40 al 60%, entonces ven que es un rango como amplio, que es la que nos va a importar acá. Y dentro de las distintas clasificaciones que se tienen para el diagnóstico de lupus eritematoso, tenemos entonces las que ya les acabo de mencionar, y unas muy importantes que son la mononeuritis múltiple, la neuropatía y la mielitis, para que tengamos presente que no solo es un compromiso del sistema nervioso central, sino también un compromiso periférico. Entonces, esos son los criterios, ¿cierto? Entonces, yo tengo un paciente que sospecho que tiene lupus. Ese paciente puede tener manifestaciones, en este caso, pues neurológicas. Miro cómo está su estado de anticuerpos, cómo está el estado inmunológico del paciente. Generalmente vemos una positividad de los ANAS entre el 95 al 100% de los casos, de los anti-DNA en el 60 al 80% de los casos, y descarto la existencia de diagnósticos diferenciales. Entonces descarto que sean producidas por procesos infecciosos o hematológicos como un linfoma o procesos de esclerosis múltiple, y de esta manera pues hago el diagnóstico de la enfermedad. Una vez tengo el diagnóstico de la enfermedad, tengo que determinar si este paciente está estable o si tiene una recaída de la enfermedad o está en un proceso de actividad lúpica. Como ustedes, pues, la mayoría de pronto han conocido a lo largo de las clases de medicina interna, o los que son médicos, pues, o internistas que nos acompañan, existen criterios de actividad de la enfermedad, que son los criterios de SLEDAI. Dentro de los criterios de SLEDAI se preguntan o se revisan varios elementos clínicos y clínicos, y los que nos interesan en este caso es la presencia de convulsiones, la presencia de psicosis, de alteraciones de tipo delirium, la presencia de alteraciones visuales, compromiso de neuropatía craneal y de cefalea. Si estas vemos son marcadores de actividad lúpica aguda que comprometen el sistema nervioso. Entonces, pues, en realidad es importante que tengamos en cuenta que dentro de la actividad lúpica se evalúa también el compromiso neurológico, aparte de tener trombocitopenia, fiebre, leucopenia u otras alteraciones. Esto me lo voy a saltar porque ya se los había mostrado. Y aquí entonces entramos a ver que dentro de la incidencia que tienen las enfermedades, las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad oscila en un rango muy amplio del 14 al 75%, en promedio, como se citaba al comienzo, es de aproximadamente el 50%, y lo dividimos en dos grandes grupos: manifestaciones del sistema nervioso central y manifestaciones del sistema nervioso periférico. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central está la enfermedad cerebrovascular, las convulsiones, la meningitis, los trastornos del movimiento, las enfermedades psiquiátricas o manifestaciones psiquiátricas y la disfunción cognitiva, y otra muy importante que es la mielopatía. Y dentro del sistema nervioso periférico está la neuropatía craneal múltiple, la mononeuritis múltiple, la neuropatía inflamatoria y la CIDP o polineuropatía axonal, que es la manifestación del sistema nervioso periférico más frecuente que vemos. Y entre otras que tenemos son síndromes miasteniformes. Entonces es importante saber que es muy amplio el rango de manifestaciones del sistema nervioso central que tenemos, y ya vamos a ir revisando las características de cada una de ellas.
Las manifestaciones se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad, puede ser al momento del diagnóstico, entre el 5 al 10% de los pacientes debutan con una patología de estas. Entonces, por ejemplo, una persona joven que debuta con un estado epiléptico o con un evento cerebrovascular y en el estudio de tamización de causas autoinmunes se encuentra que tiene lupus como causante de esta patología cerebrovascular. Esto puede aparecer en el 5 a 10% de los casos. También a lo largo de la evolución de la enfermedad podemos ver que puede presentarse en el tiempo de seguimiento en el 5%. Entonces, vemos acá en la siguiente diapositiva que el desarrollo de estos criterios nos ha podido permitir evaluar cómo epidemiológicamente se van presentando las manifestaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros podamos establecer si estas manifestaciones tienen una relación causal o son secundarias a otras relaciones con la patología, como un medicamento con el que el paciente se esté tratando. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de la fisiopatología, que el compromiso renal, aquí a la izquierda, como lo pueden ver, y el compromiso del sistema nervioso a la derecha. Las vías fisiopatológicas, como ya habíamos visto, todas están mediadas por autoanticuerpos. Sin embargo, puntualmente para el compromiso del sistema nervioso, están mediadas por anticuerpos que tienen, digamos que, prevalencia por el sistema nervioso central, como son las antiacuaporinas 4, y esto a su vez va a permitir que una de las posibilidades de manejo de una mielopatía relacionada al lupus sea, por ejemplo, dar manejo con terapias contra las células B o terapias inmunosupresoras. ¿Cuál es la fisiopatología adicional? Existe predisposición genética, anticuerpos, células inflamatorias que nos van a llevar a que esto ocurra. En el lupus están disreguladas la mayoría de cascadas de señalización y hay vías aberrantes de activación de sustancias proinflamatorias, por ejemplo, alteraciones secundarias a activación de interferón 1. Esto se ha demostrado en cerebros postmortem y en células endoteliales. También hay alteraciones en la producción de citoquinas. La citoquina interleuquina 6, que es proinflamatoria, está asociada con la generación de alteración cognitiva en los pacientes con lupus. Entre otras células que están relacionadas con esto son las células B y las células T. La hipótesis que se tiene es que hay un daño en la microglía, que sabemos que es una alteración que media muchas de las enfermedades neurológicas que comprometen el sistema nervioso central secundarias a una patología sistémica, y esto va a generar la activación de otras cascadas inflamatorias que alteran las conexiones sinápticas. Entonces, las citoquinas en disregulación causan daño cerebral estructural por procesos autoinmunes que no deberían de ocurrir en este cerebro. Los anticuerpos, los principales anticuerpos que están relacionados con esta patología sin duda son las antiacuaporinas 4. Las antiacuaporinas 4 soportan la relación de daño que hay entre la existencia de mielitis y de neuritis óptica en los pacientes con lupus. Es un síntoma frecuente, es un hallazgo común y siempre que tengamos un paciente con sospecha de una neuromielitis óptica, por ejemplo, hay que pensar que puede estar asociada a un diagnóstico subyacente de lupus. Son enfermedades que pueden coexistir, y otros autoanticuerpos que son frecuentemente encontrados son los NMDA, que son los N-metil de aspartato, son canales, alteraciones de anticuerpos que se relacionan mucho con encefalitis autoinmune y con cambios neuropsiquiátricos y hacen parte de las encefalitis autoinmune, y es lo que explica el compromiso cognitivo en los pacientes que tienen lupus. ¿Cuál es algo de la patología que tenemos que tener en cuenta? Es que no es sinónimo a que yo tenga lupus y tenga una vasculitis de pequeño vaso, porque no solamente se comprometen los vasos pequeños. Si bien hay un compromiso de vasos pequeños, no es que todos los vasos estén inflamados y que sea un compromiso inflamatorio generalizado. Pero sí es cierto que se ha demostrado la existencia de necrosis de la pared de los vasos, la proliferación de células endoteliales y la existencia de microinfartos por compromiso microangiopático. Y es por eso que si nosotros hacemos una resonancia en un paciente con lupus, vemos que tiene muchas lesiones de la sustancia blanca, y eso es por compromiso de los vasos pequeños que generan hiperintensidades de la sustancia blanca por la necrosis de la pared, pero no porque la persona tenga un proceso de vasculitis activa. Entonces, el concepto que quiero dar aquí es que sí se comprometen los vasos pequeños, pero no es porque tengan una vasculitis activa. Esto es como se puede ver. Este es un cerebro de una persona que tiene lupus.
en la cual la persona es completamente asintomática, la persona que le realizaron esta resonancia es completamente asintomática, pero se pudo observar que a pesar de estar asintomática, su cerebro ha ido acumulando lesiones de la sustancia blanca cerebral, puntiformes subcorticales, en una distribución bilateral que está explicando el compromiso microangiopático del paciente. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Es importante recordar que los síntomas que el paciente puede presentar como síntomas neurológicos pueden o no ser secundarios al lupus. Entonces, a este punto me explico. El paciente puede consultar porque tenga un episodio convulsivo, pero esto está asociado a un síndrome febril que fue facilitado porque está tomando medicamentos inmunosupresores y tiene una meningitis. Entonces, no es que la convulsión sea secundaria al lupus o sea una manifestación del lupus, sino una predisposición por el manejo. Siempre toca diferenciar muy bien si el síntoma corresponde o no a la patología. Sin embargo, pues sí puede presentar una patología de muy alta prevalencia, por ejemplo, por asociaciones epidemiológicas y fisiopatológicas. Se sabe que las personas con lupus tienen patologías prevalentes en el resto de la población normal, como es el hecho de tener migraña o cefalea tipo tensión. Entonces, simplemente por ser un habitante del planeta, tienes un riesgo de tener estas patologías, no necesariamente es que sean secundarias al lupus. Y también pueden ser secundarios al manejo farmacológico. Empecemos con el primer síntoma o manifestación, que es el infarto cerebral. Los infartos cerebrales ocurren más frecuentemente en los pacientes con lupus que en la población general. Si yo tengo un paciente con lupus que hace un evento cerebrovascular agudo, lo más importante es buscarle a ese paciente la existencia de un síndrome antifosfolípido para poder direccionar la terapia. El 20% de los pacientes con lupus tienen probabilidad de desarrollar un evento cerebrovascular agudo. ¿Y cuál es la causa principal? Aparte de los factores de riesgo cardiovascular que puede tener esa persona, es el riesgo inflamatorio que le otorga la propia enfermedad. Puede ser un proceso de vasculitis, puede ser un proceso hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea o un evento trombótico, pero todo es un mecanismo mediado por un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos intracraneales. Entonces, si vemos, es un porcentaje bastante alto tener la probabilidad de presentar un evento cerebrovascular teniendo el diagnóstico de lupus. Siempre y cuando se presente este evento cerebrovascular, voy a buscar la existencia de un síndrome antifosfolípidos, que es un tema que vamos a revisar posteriormente. Esta es una persona que consultó por un episodio de debilidad del hemisferio derecho. Es una mujer de 20 años con diagnóstico de lupus. Al realizar la imagen de tomografía de cráneo simple, se pudo observar la existencia de una hipodensidad a nivel del núcleo caudado izquierdo, y cuando realizamos la imagen de resonancia cerebral, se vio que es una imagen de un evento cerebrovascular con zonas de restricción a la difusión, y por tanto se confirmó el evento cerebrovascular. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de pequeño vaso. La enfermedad de pequeño vaso se genera por una alteración de las arterias perforantes del cerebro, que son las arterias más pequeñas o terminales que llegan al parénquima cerebral. Yo en las resonancias cerebrales las puedo ver como hiperintensidad de la sustancia blanca, como la imagen que les mostré inicialmente. ¿Cuál es el problema? Tener una enfermedad de sustancia blanca, en cualquiera sea su etiología, es un factor de riesgo importante para deterioro cognitivo mayor. Y se ha evidenciado por distintos estudios que la enfermedad de pequeño vaso es más prevalente y se desarrolla más rápido en el tiempo en los pacientes con lupus que en la población normal, y esto probablemente está mediado por las citoquinas inflamatorias. Este es un artículo que nos habla sobre la aproximación diagnóstica de las enfermedades de sustancia blanca distintas que podemos encontrar. Entonces, tengo un paciente con hiperintensidades de la sustancia blanca de localización perivascular, que son localizaciones subcorticales o en territorios vasculares limítrofes, periventriculares, pueden estar tanto supra como infratentoriales, de predominio en las regiones núcleo-basales, que generalmente no realzan con el medio de contraste. Si tengo un paciente que tiene este patrón de distribución vascular, entonces puedo pensar que sea secundario a factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia o diabetes, o a la existencia de algunas patologías autoinmunes, que en este caso es donde entraría el lupus. Entonces, esta es la distribución esperada en un paciente con esta patología, que es lo que vemos acá en la gráfica: lesiones como hiperintensidades de la sustancia blanca en localización subcortical, y que pueden o no tener lesiones de isquemia o de sangrados asociados, que es lo que podemos ver en los pacientes con vasculitis secundaria al lupus eritematoso.
Ahora vamos a hablar sobre otra manifestación que son las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas ocurren en el 5% de los pacientes con lupus. Pueden tener una semiología de ser crisis focales o generalizadas. No es claro si hacen parte de una forma de epilepsia autoinmune o si los pacientes con lupus tienen por sus condiciones disminución del umbral convulsivo, pero la manifestación más frecuente es como una epilepsia del lóbulo temporal. No existe una asociación directa entre tener crisis convulsivas en el lupus y la formación de autoanticuerpos. Sin embargo, sí se han interrogado la teoría de que los anticuerpos contra el NMDA o receptor de N-metil de aspartato estén mediando la presencia de crisis convulsivas. Sin embargo, también pueden ser crisis subyacentes a infecciones, a que el paciente tenga un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, pueden ser secundarias a una lesión estructural por un evento isquémico que le genere una anatomía o un sustrato anatómico para convulsionar. Entonces, son varias las formas por las que un paciente puede convulsionar teniendo el diagnóstico de lupus, sean causas sintomáticas, sean causas estructurales vasculares o sea una mediación por autoanticuerpos. En cuanto a la mielopatía, es una complicación poco frecuente en los pacientes con lupus. Como ya habíamos visto en la gráfica inicial, está explicado mediado por los anticuerpos de antiacuaporina 4, puede hacer parte del espectro de neuromielitis óptica. También es ideal que si tenemos un paciente con lupus, pero encontramos una mielopatía longitudinalmente extensa, hagamos la búsqueda en suero de las acuaporinas 4. Esta enfermedad de la médula espinal del lupus puede ser heterogénea, entonces puede ser o una mielitis transversa o también puede ser un infarto medular secundario a un evento trombótico por el lupus o también puede ser una mielitis infecciosa en el contexto de una inmunosupresión. Aquí vamos a ver, este es un paciente que consultó por un episodio de paraparesia asociado a alteración en el control de esfínteres, en el cual se vio una alteración de la intensidad de la señal medular desde la región torácica hasta la región lumbar. Entonces, pues se confirmó que era una mielitis, que se descartó todo proceso infeccioso posible y se asumió que era una mielopatía secundaria al lupus porque el paciente ya tenía el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, sobre la meningitis en el contexto del lupus, nosotros definimos clásicamente meningitis como la presencia de 5 o más leucocitos en el líquido cerebroespinal. Una meningitis puede tener diversas causas. Yo puedo tener meningitis en un contexto de una exacerbación de una enfermedad renal, por ejemplo, y eso hace parte de una meningitis aséptica, pero puedo también tener meningitis por un proceso infeccioso, como una infección por criptococo o meningococo, ¿cierto? En el caso de las meningitis asociadas al lupus son meningitis asépticas autoinmune, es decir, que no se ha aislado un germen como el causal de esta alteración en el líquido. Sin embargo, los pacientes con lupus también pueden tener predisposición a meningitis de origen infecciosa y en este caso es que cuando se identifica un patógeno oportunista como una listeria o un criptococo, pues dejaría de ser la definición del Colegio Americano de Reumatología de meningitis aséptica autoinmune y no sería propiamente dicha por la enfermedad. Hay que tener en cuenta también que muchos de los medicamentos que usamos en el lupus como inmunosupresores e incluso el uso excesivo de AINES puede producir meningitis aséptica, entonces siempre toca hacer esos diagnósticos diferenciales. En cuanto a movimientos anormales, los tres principales son la corea, el parkinsonismo y las mioclonías. No es muy se encuentran lesiones estructurales, que es un punto pues difícil porque generalmente cuando uno presenta este tipo de movimientos anormales lo asocia con una causa metabólica, las mioclonías por ejemplo, o con una alteración a nivel de los núcleos de la base o exposición a fármacos, pero en general no ha habido una explicación fisiopatológica para los movimientos anormales en el lupus. Se presume que también está mediado por daño en la microglía, pero pues digamos que son hipótesis de asociaciones etiológicas. El síndrome de desmielinización es una asociación frecuente y es tener lesiones muy similares a esclerosis múltiple. Entonces, ojo, porque siempre que uno tiene un paciente al que le sospecha lesiones típicas de esclerosis múltiple y ve una resonancia muy parecida, hace como diagnóstico diferencial la búsqueda activa de lupus. Y esto se llama esclerosis lúpica. Son muy similares las lesiones en resonancia. Sin embargo, la hipótesis que se da es atribuida a la autoinmunidad.
Y debe diferenciarse siempre de otro síndrome similar, que es el que se produce por el síndrome antifosfolípidos. Entonces aquí vemos la resonancia de un paciente de 45 años que tiene múltiples y grandes lesiones desmielinizantes de la sustancia blanca que tienen una localización subcortical y periventricular que, si uno lo ve, podría asemejarse mucho a las imágenes de una esclerosis múltiple. Entonces aquí obviamente pues uno acude a realizar el estudio de bandas oligoclonales y todos los demás estudios de esclerosis múltiple, pero siempre que hayan este tipo de lesiones se busca diferenciar que no sea una esclerosis lúpica. Entonces, hay, digamos que unas diferencias clínicas entre tener uno atribuido al lupus y otro a una esclerosis múltiple remitente recurrente. Las lesiones del lupus generalmente son más puntiformes. Las lesiones de la esclerosis múltiple son un poco más ovoideas. Generalmente son más altos los títulos de anticuerpos en el atribuible al lupus, siendo menores en la esclerosis múltiple, aunque el líquido cerebroespinal sí puede variar porque es más positivo el hallazgo de bandas oligoclonales en esclerosis múltiple, pero en lupus también pueden salir positivas las bandas oligoclonales porque finalmente solo son un laboratorio que nos está midiendo actividad inflamatoria. Los mecanismos inmunológicos son similares en realidad, y en las biopsias, cuando ya se van a las biopsias o los estudios post-mortem de estos pacientes, han encontrado que en la esclerosis múltiple pues predomina un patrón desmielinizante y en las manifestaciones del lupus predominan más cambios de isquemia y de vasculopatía y necrosis, que es la causa de la desmielinización. Y finalmente, pues deben de excluirse otras causas de compromiso de ello, como es las causas infecciosas como tuberculosis, citomegalovirus, o las carenciales como deficiencia de vitamina B, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la cefalea. La cefalea, como ya les mencionaba previamente, es una condición que es muy prevalente en el mundo. Es uno de los síntomas neurológicos más discapacitantes, siendo la migraña la segunda enfermedad neurológica más discapacitante en el mundo. Al ser una enfermedad tan prevalente, podría atribuirse simplemente a su alta prevalencia, pero sí es cierto que los pacientes con lupus tienen más desarrollo de cefalea. No es suficiente el criterio de decir que es mayor su incidencia que en la población general. Sin embargo, hay un término que se llama lupus headache, que es la presencia de cefalea en los pacientes con lupus, en los cuales se considera que ellos, como tienen el uso de más inmunosupresores, de más corticosteroides, de más procesos infecciosos sistémicos e incluso del sistema nervioso central más los procesos vasculares, tienen más predisposición a hacer la cefalea como una manifestación clínica que el resto de la población. En cuanto a la neuropatía periférica, la neuropatía periférica puede ocurrir hasta en el 8% de los pacientes con lupus. Es una polineuropatía simétrica en la cual los pacientes, si le hacemos un estudio de electrodiagnóstico, la forma más común de observación es una neuropatía o una polineuropatía sensitivo-motora, generalmente de tipo desmielinizante. También pueden coexistir con la presencia de una mononeuritis múltiple, que es la presencia de síntomas sensitivos en múltiples topografías de nervios distantes, y se asocia con cambios de vasculitis de pequeños vasos que generalmente van ocurriendo en los periodos de más actividad lúpica. Entonces, casi siempre la neuropatía periférica se encuentra en pacientes que llevan mucho más tiempo de desarrollo o curso de la enfermedad. En cuanto a la enfermedad psiquiátrica, o llamada psicosis lúpica, es tener varios episodios de alteraciones del contenido de la conciencia, como alucinaciones o ilusiones. La fisiopatología no está muy clara, pero se dan explicaciones de la psicosis lúpica por el uso de esteroides, de anticuerpos contra NMDA o antirribosomales. En los pacientes con lupus, la depresión y la ansiedad son enfermedades comunes. Se dice que el 15% de los pacientes con lupus tienen cambios conductuales y el 5% trastornos de ansiedad y de depresión, y esto se ha atribuido a aumento de citoquinas proinflamatorias, que principalmente la interleuquina, el interferón 1, induce a la presencia de patologías depresivas en las personas. Y otras manifestaciones, la neuropatía craneal múltiple, que puede ser frecuente, la enfermedad neuromuscular, que principalmente es un síndrome miasteniforme, la disfunción cognitiva y las alteraciones ya de tipo funcional. Entonces, como vemos, en resumen, las manifestaciones clínicas se van a subdividir en dos grupos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Todas están mediadas o por compromiso de pequeños vasos o por compromisos vasculíticos principalmente, o autoanticuerpos según la localización,
de la topográfica de la lesión, y en el sistema nervioso tendremos compromiso de gran y pequeño vaso, convulsiones, mielopatía, meningitis, los trastornos del movimiento, las enfermedades desmielinizantes, cefalea, la presencia de síndromes psiquiátricos o cognitivos, y en el periférico tenemos la neuropatía periférica, la neuropatía craneal y los síndromes neuromusculares de tipo miastenia. Entonces, este es un resumen. Aquí vamos a mirar cómo a lo largo de los años se ha ido evolucionando un poco la nomenclatura y la definición de los casos de lupus dentro de un síndrome neuropsiquiátrico. Este artículo es de 1999, que nos da la definición de 19 síndromes neuropsiquiátricos. Esto lo voy a ir pasando pues de una manera más rápida. Aquí lo que hicieron cuando realizaron estos criterios fue dividirlo en unos patrones centrales, periféricos, de compromiso autonómico o de compromiso psiquiátrico, haciendo la salvedad de que estas manifestaciones podían ocurrir previa al hallazgo diagnóstico del lupus o durante su desarrollo. Los informes de la prevalencia pues varían mucho en cuanto digamos, a los tipos de investigación que se tenían para la época. Habían algunas clasificaciones que se habían propuesto incluso para los años de los 90, donde se determinaba bajo el grupo de lupus neuropsiquiátrico. Aquí se ve pues un poquito borroso porque es tomado del artículo original, pero ellos lo propusieron inicialmente en el año 79 como la hallazgo de una alteración neurológica que fuera identificada por la historia clínica, el examen neurológico o por un cambio respecto al estado anterior, constituyendo el evento neurológico habiéndose excluido un proceso infeccioso, traumas, neoplasias o cualquier otra enfermedad neurológica. Y aquí agrupaban todas las posibles manifestaciones que en realidad hacen parte como muy similares a los de criterios de SLEDAI de actividad lúpica. Incluían convulsiones, alteraciones de la conciencia, alteraciones de las funciones mentales, de los nervios craneales, encefalitis y otras. Posteriormente, estos criterios fueron, digamos que cronológicamente evolucionando y fueron sumándose a ellos otras asociaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo tenía un paciente con lupus que tuviera coexistencia con diabetes o con hipertensión arterial, o que fuera que el paciente estuviera en una terapia de reemplazo renal y yo no pudiera descartar que fuera secundario a eso? Entonces es así como surge la clasificación de los síndromes neuropsiquiátricos del lupus. Para esa época, en el Colegio Americano de Reumatología del 99, incluían entonces la meningitis aséptica, la enfermedad cerebrovascular, la mielopatía, las convulsiones, la psicosis, los trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, mononeuropatía múltiple, neuropatía craneal y polineuropatía. Entonces, ellos los clasificaron en algunos grupos que eran el síndrome de lupus neuropsiquiátrico, que cumplía con tener el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico y 3 o más criterios del diagnóstico, pues como tal de lupus, por ejemplo, la serositis, la artritis o las alteraciones cutáneas. Y un posible lupus neuropsiquiátrico sí cumplía con la definición, pero no tenía todos los criterios del diagnóstico de lupus. Entonces era un poco confusa como ese tipo de digamos, de criterios clínicos, y trataron de buscar una validez de los nuevos criterios para los síndromes neuropsiquiátricos. Aquí lo que se hizo en el estudio fue mirar y validar los criterios del 99 para lupus neuropsiquiátricos en una cohorte transversal de una población tomada en Finlandia, y recolectaron los datos de pacientes con lupus desde enero del 80 hasta diciembre del 97. Entonces, los criterios de exclusión era que tuvieran alguna otra enfermedad del tejido conectivo o una esclerosis sistémica, o por ejemplo, un síndrome de Sjögren. Aquí, entonces, dentro del estudio incluyeron pacientes con una edad promedio de 45 años, con un tiempo de diagnóstico de más o menos 14 años y que cumplieran todos los criterios de la patología. Y empezaron a mirar cuál era el porcentaje de existencia de estas manifestaciones neuropsiquiátricas, todas las que ya les había mencionado previamente, y cuántos cumplían o no cumplían los criterios revisados de lupus. Acá entonces, al mirar los criterios revisados, ya hicieron una reorganización en 2 grupos, que son sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Acá entonces lo que hicieron, excluir la ansiedad, la cefalea, la depresión leve, el deterioro cognitivo leve y la polineuropatía que no tuviera confirmación por electromiografía. Entonces aquí ya se estaban organizando un poquito mejor, porque estaban siendo más claros en la división o la subdivisión del sistema nervioso central y periférico, y si en el caso de los del sistema nervioso periférico se exigía que tuviera una confirmación por un electrodiagnóstico y no solo por síntomas
referidos por el paciente, y lo mismo puntualmente para el caso de disfunción cognitiva, porque no podía ser una queja leve de memoria, sino que tenía que ser un trastorno de disfunción cognitiva moderada o severa. Entonces, los criterios diagnósticos que se proponían inicialmente en el 99 se concluyó que tenían una especificidad más baja y que en realidad eran muy amplios los síntomas posibles que se podían tener. Y los criterios revisados, pues eran un poco más, digamos que más específicos que los previos. Entonces se propuso desde el 2001 seguir utilizando esta subdivisión y pues acudir a clasificarlos dentro de este grupo de posibles manifestaciones. Sin embargo, luego se hizo otra revisión, otro estudio, en el que se validaba un algoritmo para ayudar a atribuir la existencia de un síndrome neuropsiquiátrico subyacendo al lupus eritematoso sistémico. Y aquí categorizaron en el algoritmo la existencia o no de manifestaciones neuropsiquiátricas en los últimos 6 meses y si existía algún factor confusor. Entonces, un factor confusor era, por ejemplo, tener enfermedad renal o utilizar medicamentos que pudieran generar estos efectos secundarios. Y aquí lo que hacía era uno aplicar este score que les estoy mostrando y mirar si daba o no una puntuación mayor a 7, se podría relacionar con la enfermedad, o menor a 7, pues no estaría relacionado con la enfermedad. Y aquí ellos pudieron, después de hacer como todo el estudio de las manifestaciones neuropsiquiátricas, ver que la cefalea, el deterioro cognitivo, los trastornos del ánimo eran muy frecuentes, que la enfermedad cerebrovascular, las convulsiones y la ansiedad eran frecuentes y eran el segundo caso de presentación, y ya las del sistema nervioso periférico eran en el tercer nivel. Y aquí mostraron los factores que podrían ser o generar confusión. Entonces, por ejemplo, un paciente con lupus que presente enfermedad cerebrovascular puede ser un factor de confusión que el paciente tenga diabetes, dislipidemia, fibrilación auricular, porque me puede confirmar o no que ese vascular que tuvo no fue porque hizo una embolización por el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Entonces se especificaron los diagnósticos diferenciales que podían actuar como confusores de cada una de las etiologías. Entonces, por ejemplo, de convulsiones, una hipoglicemia, una hiponatremia, o de la cefalea, tener una sinusitis o un trauma craneoencefálico, o del trastorno cognitivo, tener un medicamento que lo pueda producir, y así sucesivamente para cada uno de los síntomas. Se fue clasificando si tenían o no un factor confusor y si tenían o no un factor que favoreciera el hecho de pensar que era secundario a eso. Entonces, esto es confirmado por algún cambio del cerebroespinal, por algún cambio imaginológico. Entonces, finalmente, pues lo que se hizo es evaluar que aunque este algoritmo no es un sustituto a los criterios diagnósticos del 2001 últimos que les mostré, sí nos ayuda a tener en cuenta que siempre tenemos que validar la existencia o no de factores de confusión. ¿Cuál es el algoritmo final? Entonces, tenemos un paciente con un lupus neuropsiquiátrico, el paciente cumple las definiciones clínicas del Colegio Americano de Reumatología, excluyo los eventos menores como cefalea, trastornos de ansiedad, trastornos cognitivos leves, trastornos del ánimo leve o polineuropatías que no tengan confirmación por electrodiagnóstico. Si ya hice todas estas exclusiones, aplico los criterios, entonces lo clasifico como un síndrome neuropsiquiátrico por lupus de compromiso central o periférico. Básicamente es muy similar a lo que habíamos mostrado ahora. Este último evento, que no está incluido en la nomenclatura del Colegio Americano de Reumatología, pero que sí es muy importante, es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Es un síndrome radiológico que se caracteriza por una cefalea en estallido, la presencia de alteración visual o de alteración del estado de conciencia, crisis convulsiva, aumento de la tensión arterial, y tiene una prevalencia baja en los pacientes con lupus, pero se puede presentar dentro del espectro del lupus. Entonces, incluir el PRES o síndrome de encefalopatía posterior reversible no está dentro de los criterios de lupus neuropsiquiátrico, pero sí lo pueden presentar las personas con lupus. Así se ve un síndrome de este tipo, donde se ven hiperintensidades subcorticales de predominio en las regiones occipitales bilaterales, que son, como su nombre lo indica, reversible en un periodo aproximado de 3 a 4 meses. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Eso es una pregunta importante, porque como vimos, los síntomas pueden ser desde muy leves hasta síntomas muy graves o muy severos. Vamos a mirar qué tipo de evento tiene el paciente, ¿cierto? Vamos a mirar y vamos a hacer el diagnóstico de la patología y a realizar todos los métodos diagnósticos como el líquido cerebroespinal, el electroencefalograma, las imágenes de resonancia. Entonces, las evidencias y las categorías de evidencia, 1A,
para el uso de esteroides y terapia inmunosupresora en manifestaciones que reflejen un proceso inflamatorio activo. Entonces, ¿cuáles son esas? La meningitis aséptica, la mielitis, la neuropatía craneal múltiple y la psicosis, ¿cierto? Habiendo excluido causas no relacionadas al lupus. Ahora, como una categoría de evidencia 2B, la terapia antiplaquetaria o de anticoagulación se indica cuando tiene alguno de estos eventos que están mediados por anticuerpos antifosfolípidos y puntualmente en eventos trombóticos de enfermedad cerebrovascular. Entonces, la recomendación aquí es iniciar la anticoagulación. Si tenemos pacientes que tienen otras causas, como por ejemplo el uso de algunos medicamentos o tienen procesos infecciosos o alteraciones metabólicas, pues la recomendación es tratar este tipo de alteraciones y también se recomienda con un nivel de evidencia 2 usar medicaciones antiplaquetarias como prevención secundaria en los pacientes con lupus que tengan anticuerpos antifosfolípidos en títulos positivos. Ahora, cuando los pacientes ya nos vamos a diferenciarlos en cada una de las distintas patologías que pueden coexistir con su lupus o con sus hallazgos, hay otras recomendaciones como la psicoeducación, todas estas pues que aquí no me voy a detener. En los pacientes que tienen convulsiones se les debe de ofrecer la terapia antiepiléptica si se han confirmado lesiones en estudios de resonancia o de electroencefalograma, y en los pacientes con trastornos del movimiento se debe considerar cuando son evidencia de un compromiso generalizado o de un evento trombótico el uso de inmunosupresores y también terapia de anticoagulación. En pacientes que presentan mielopatía debe de mantenerse a lo largo del tiempo terapia inmunosupresora para prevenir la recurrencia. Y esto mismo sucede con los pacientes que han desarrollado no solo mielitis, sino neuritis óptica, que la recomendación es después de dar manejo con esteroides intravenosos, dar terapia inmunosupresora crónica. Entonces, en conclusión, cuando tenemos un paciente con lupus, debemos de tratar primero las otras enfermedades que tiene el paciente. Esto es tratarle la hipertensión, la disfunción tiroidea, las infecciones, los trastornos metabólicos. Luego vamos a tratar el lupus neuropsiquiátrico y pues lo vamos a dividir en si es focal o difuso. Si es focal, entonces por ejemplo tuvo un evento vascular o una crisis convulsiva, le vamos a dar antiplaquetarias o anticoagulación o anticonvulsivantes. Y si es difusa, quedará entonces a criterio iniciar hidroxicloroquina, esteroides intravenosos seguidos de orales o inmunosupresores de mantenimiento que incluyen la azatioprina o también algunos como la ciclofosfamida que se puede utilizar, y por supuesto si es el caso de una manifestación psiquiátrica iniciar medicamentos antipsicóticos. Esta es la revisión del lupus. Entonces vamos a dar paso a las preguntas si tienen algún comentario o duda.